Hola y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Brian Guayotuma y tal como dice el título, ahora les voy a compartir el sonido de acordeón que normalmente se usa en Wainos y que está editado en el teclado Core N364. Pero les voy a compartir samples para que puedan meterlo en su teclado. Está en formato WAV. Si ya lo quieres tener esos samples, el link les voy a dejar en la descripción. Pero si quieres escuchar un poco de cómo poner algunos efectos para que suene más genial, quédate en este video. No olvides de suscribirte al canal si quieres que haga más contenido de este tipo, si quieren que vaya compartiendo más sonidos. Esta es una transmisión en vivo. Quiere decir que no es un video editado y voy a poder leer sus comentarios en tiempo real al final de esta transmisión. Transmisión. Bueno, para comprobar que es una transmisión en vivo, voy a saludar a los primeros que han comentado. A HRMC, hola. Brian dice para Francis Ortecho, buenas tardes, saludos hasta Trujillo. Y para Johnny Rodríguez, bueno, cuando tengamos el Core PA 600 vamos a hacer samples para el teclado Core PA 600. Por el momento no disponemos del mismo teclado. Bueno, vamos con la imagen de teclado para que probemos estos sonidos. Este es el acordeón que ahora les estoy compartiendo. Pero si ya lo quieren descargar, el link ya está en la descripción. Vamos con la imagen del teclado. Ahí vamos. Ok, aquí llega. Bueno, wow, está brillando bastante. Vamos a volver a la imagen inicial. Brilla bastante. Le voy a quitar la luz. Hay una luz muy fuerte que está ahí. Y bueno, acá tenemos el teclado. Adiós, luz, luz brillante. Ahí lo tenemos, ya no es tan brillante. Y lo vamos a voltear la imagen. Si quieren saber cómo hago todo esto, atentos al canal. Voy a hacer videoblog de cómo edito mis videos y cómo hago las transmisiones en vivo. Bueno, el acordeón que les estoy compartiendo es este acordeón. Bueno, de repente el formato o se acaba de tener la imagen. Bueno, ya estamos de vuelta. Como les decía, de repente el formato en el cual van a descargar va a estar en formato, obviamente WAV, pero va a estar a 32 bits. Así que tienen que convertirlo a 16 bits porque, por ejemplo, el teclado Roland XPS10 no admite samples a 32 bits, admite solamente a 16 bits. Por eso también ya voy a hacer un tutorial referir a ese tema que ya está en estreno. Vamos a bajar un poco la luz del teclado. Bueno, así está mejor, ahí está. Ahora sí se puede llegar a ver bien. Bueno, una recomendación cuando van a samplear estos sonidos. Normalmente los sonidos que ustedes van a samplear va a sonar así. Les voy a poner un ejemplo. Va a sonar así. Incluso va a sonar así. Es ampliado mi sonido, sea cual sea el instrumento, al inicio va a sonar así. Pero ¿qué sucede? No suena como mi guayno preferido.
vamos a tener que aplicar este efecto. Release. Por ejemplo, un poco lo voy a poner. Luego, mucho reverb. Por ejemplo, acá hay mucho. Solamente ahí. Porque si no va a sonar muy raro. Y aplicando todos esos efectos. Porque también si no le pongo reverb, sonaría así. Y si le pongo poco, en realidad es bueno ponerle bastante a este sonido. Porque es natural de ese sonido. Y así, ahí tenemos el acordeón del N364. Ya les he dejado el link en la descripción para que puedan descargar esos samples. ¿Cuántas muestras tiene? Tiene 4 muestras, está bien. Y creo que duran un buen tiempo cada muestra. Porque es un sonido que podría sonar de manera muy prolongada. Bueno, suscríbanse al canal. Hoy día hay estrenos de algunos videotutoriales. Normalmente hago estrenos de tutoriales que van a salir. Como pueden ver, les voy a mostrar esta imagen un momento. Ahí va. Les muestro. Ahí nos dice que a las 7 vamos a estrenar un tutorial y a las 9 un tutorial. Como pueden ver, aquí dice estreno, estreno, estreno. Estreno, estreno. Bueno, voy a mandar los saludos para los que han comentado esta transmisión en vivo. Este es el acordeón. Más adelante les voy a explicar, voy a hacer videos de utilidades, como por ejemplo, este sonido que es solamente similar al tema de Luz Jenny, está hecho con los sonidos del propio teclado. Porque normalmente el Roland XPS10, para los que han aplicado el efecto del famoso portamento, tienen el portamento normal, no el que se arrastre, ojalá como el legato. Esto lo hemos hecho gracias al software Juno D Editor, que se puede conectar en el Roland XPS10, igual a otros teclados. Bueno, de eso hablaremos más adelante. A eso nos referimos, a utilidades musicales en nuestro canal. Si quieren más contenido como esto, de compartir sonidos, simplemente suscríbanse al canal y eso me va a motivar para buscar más sonidos y poder compartirles todos los posibles que se puedan compartir. Casi se detiene otra vez la imagen. Bueno, esta ha sido la transmisión de hoy día. Voy a mandar los saludos a los que han comentado en vivo. Para HR ya he saludado, para Francis también le he saludado al inicio, para Johnny, para Vladimir Guamán Caguana, saludos para ti, Corazón Serrano. El tema Mi corazón sufre por ti, creo que se llama ese tema, ¿verdad? Lo vamos a sacar, no te preocupes. Creo que estaba en mayor ese tema. Como les dije, gracias por seguir los tutoriales, ya somos más de 20,000 suscriptores y vamos a subir un montón de tutoriales, como he anunciado en un video de hace un instante. A ver, para Raimi, saludos hasta Puno, un tutorial de llamadas para música con saxo, esas que sean con violín, pero las llamadas con teclado.
hecho solamente uno. Ay, porque otra vez se detiene la cámara. Bueno, volvemos. Bueno, como estaba mencionando, he hecho solamente uno, pero vamos a hacer más tutoriales de cómo hacer llamadas de Huayno Huancaíno. Gracias por esa sugerencia, Reini Perú. Para Rubén Estrada, saludos hasta Argentina. Para Rodrigo Lafader, manda para ti un saludo especial. Para Carlos Cayacondo, saludos hasta Tacna. Para Cristian Andrade, hasta Cochabamba, Bolivia. Para Naismith Moya Pasa, saludos hasta Puno, Perú. Para Cristian Andrade, ¿cuántos samples entran a Roland XP10? Depende, pero la memoria es de 32 megas. Siempre aclarar, pero no te olvides de que estos teclados vienen con propios sonidos. Y que, por ejemplo, este sonido está hecho, es un sonido solamente similar, hecho con los sonidos que solamente existen en el teclado. Si le ponemos más ediciones, ya nos sale el mismo sonido de, por ejemplo, que usa los Jenny en sus temas. Corpa 700 y 1000 dice, saludos para ti. Alan Rumiche. Para José Luis, hasta España, gracias a ti. Y para Delfín Barrera. Y para Héctor Jiménez, gracias por seguir a todos ustedes esta transmisión. Si les ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo